Bonjour, ça va? Buenas tardes. Me llamo José Javier y mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este 11º capítulo ya de Reflexiones Positivas en 10 minutos. Ya hemos avanzado bastante sobre el libro de Daniel, ya hemos dedicado unos cuantos minutos y horas, diría yo, a ello. Y estamos prácticamente en la recta final. Vimos ayer el capítulo 7, hoy vamos a ver el capítulo 8 y nos vamos a quedar con el capítulo 8. No voy a continuar porque los 3 capítulos que siguen son un poquito más enrevesados y no creo que merezca la pena poder entrar en profundidad y más en 10 minutos. Creo que con lo que vamos a estudiar hasta hoy podemos sacar una vislumbre muy bonita del libro de Daniel, y los otros 3 capítulos, para aquellos que queráis, podéis estudiar o podemos comentar más particularmente. Recordáis que ayer Daniel tiene una visión que no llega a entender del todo, con 4 bestias que van saliendo del mar y al final un cuerno pequeño que se enfrenta a los justos, a los hijos de Dios, pero que es limitado su poder. La visión del capítulo 7 empieza en el tiempo de Nabucodonosor y llega hasta el tiempo del fin. Esta visión no va a llegar hasta el tiempo del fin. Sí que va a empezar prácticamente en la misma época, pero va a acabar con otra época diferente que tiene que ver con el pueblo de Israel. Hay que contar que Daniel era judío y aunque él le preocupaba el futuro, lo que más le preocupaba era en realidad saber lo que iba a pasar con su pueblo. Hay una cosa importante y es que Dios predijo que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Entonces Daniel, haciendo sus cálculos, sabía que esos años estaban prestos a acabar, con lo cual debían volver otra vez a su tierra. Pero tenía miedo. ¿Es que iba a ocurrir algo por causa de la impiedad del pueblo? El pueblo se había relajado. Muchos habían dejado las costumbres de los judíos, las costumbres de sus antepasados. Entonces Daniel estaba con el miedo de saber qué iba a ocurrir con su pueblo. ¿Iban verdaderamente a volver? ¿Qué iba a ocurrir? Entonces Dios le da una revelación dura, una revelación que hace que Daniel se quede, si no peor, igual como en el capítulo anterior, porque no era bonito lo que iba a recibir. Dios le vuelve a dar una visión y que tiene que ver ahora con su pueblo. Va a quedarse limitado hasta su pueblo, no va a continuar hasta el tiempo del fin. Dice que en el año 3 del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de aquella que había tenido antes, la del capítulo 7. Aquella del capítulo 7 fue en el año 1, o en el primer año de Belsasar, esta es en el 3er año de Belsasar. Habían pasado 2 años entre una y otra. Y dice que lo que vio estaba en Susa, en la capital de aquella zona, y dice que estaba junto al río Ulai y alzando sus ojos vio un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Ya hablamos un poquito acerca de él también, y que uno de los cuernos era más alto que el otro, y que el que era más pequeño creció bastante más que el otro. Y dice que con sus cuernos sería hacia todos los lados del universo, ¿vale? Y que no había quien se escapara de su poder. Mientras estaba viendo esta escena de ese macho, o de ese carnero, de repente ve venir un macho cabrío a lo lejos, que venía desde el poniente. Dice que sin tocar la tierra, representando la velocidad, ya comentamos en su momento, y que tenía un cuerno notable en sus ojos. Hay un carnero que está parado junto al río, lo está mirando Daniel, y de repente ve esto, un macho cabrío que viene corriendo, con un cuerno notable entre sus ojos. Dice que vino hasta el carnero de 2 cuernos, lo hirió y lo desmenuzó prácticamente. Le quebró sus 2 cuernos y no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó a tierra, lo pisoteó y no hubo quien pudiera librar de su poder al carnero. Dice que el macho cabrío se creció en gran manera, pero cuando estaba en la mayor apoteosis de su fuerza,
el cuerno fue quebrado y salieron en su lugar 4, que se dispersaron hacia los 4 vientos, hacia los 4 puntos cardinales. Y dice que de entre esos 4 cuernos nació un cuerno pequeño, que nos recuerda al cuerno pequeño de Daniel 7. Pero aquí hay una diferencia. El cuerno pequeño de Daniel 7 nace del Cuarto Imperio, nace de Roma, mientras que este cuerno pequeño nace del macho cabrío, que vamos a ver que representa a Grecia. Este cuerno pequeño no es el mismo, aunque son muy semejantes porque son poderes que se oponen a Dios. El primero va a ser un poder mucho más largo que se va a oponer a los hijos de Dios, y este otro cuerno pequeño es también una personificación del mal, pero que se va a oponer de forma mucho más concreta y más limitada al pueblo de Israel, a los judíos. Dice, es muy interesante lo que ocurre con este cuerno, dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia Israel. Creció hasta llegar hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas del cielo echó por tierra y la pisoteó. Recordéis también que el otro cuerno pequeño pisoteaba también a los santos, y hacía la guerra contra ellos y los vencía. Y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora entramos en un contexto donde la importancia está en el pueblo de Israel, y por eso se va a hablar de algo tan importante en el pueblo de Israel como es el santuario. El santuario es donde se congregaba toda la vida religiosa de Israel. Había un sacrificio por las mañanas, otro sacrificio por la tarde que se llamaba el continuo. Eso se hacía todos los días. Todos los días se hacía ese sacrificio que representaba el perdón de los pecados y representaba a ese Mesías que tenía que venir, que no es otro más que Jesús. ¿Vale? Luego habían otros sacrificios durante el día también, durante el año, sacrificios particulares, sacrificios en las fiestas, pero el que era muy importante era esto de aquí, que se hacía por las mañanas y por las tardes. Y se nos dice que este cuerno pequeño quita el sacrificio continuo y lo echa por tierra. Quita ese sacrificio tan importante en la adoración del pueblo de Israel hacia Dios. Y dice, a causa de su prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este cuerno pequeño derriba el santuario, quita lo que se hace en el santuario, lo pisotea, persigue a los justos y dice que hace lo que quiere. Entonces Daniel se queda verdaderamente anodado. Dice que oyó hablar a un santo y a otro de los santos que preguntaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora? ¿Y hasta cuándo va a ser pisoteado el santuario y los justos? Y uno de ellos dice al otro: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es muy interesante ver que se habla de tiempo nuevamente aquí, pero se habla de tardes y mañanas. ¿Por qué? Porque el sacrificio continuo al que está aludiendo se celebraba por la mañana y se celebraba por la tarde. Era muy importante porque los judíos, cuando pedían perdón a Dios, sabían que en ese momento, durante todo el día, iba a haber un sacrificio que iba a estar continuamente intercediendo por ellos. Por eso empezaba por la mañana y cuando se acababa el de la mañana empezaba el de la tarde. Siempre había un sacrificio en el templo. Y dice que esa profanación iba a durar un tiempo determinado, 2300 tardes y mañanas. Dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y le dijo al ángel que había al lado de Daniel, que se llama Gabriel, dice: Gabriel, enseña a este la visión. Este Gabriel es el mismo que se va a presentar a la Virgen María para anunciarle que iba a concebir a Jesús. Interesante. Este Gabriel es el ángel más especial que se llama por nombre, además, en la Biblia. De todos los seres angélicos, este es el más importante y que se nos presenta con nombre, como os he dicho. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es darnos cuenta que ahora Dios va a cambiar la visión de Daniel y le va a presentar lo que iba a ocurrir con su pueblo.
cómo iban a suceder estos dos imperios y del segundo imperio, de ese macho cabrío, iba a aparecer un cuerno pequeño que iba a atacar al pueblo de Israel de una manera despiadada, cómo iba a quitar el santuario, cómo iba a profanar el culto que ahí se celebraba, pero que esto iba a ser durante un tiempo limitado. Esto le hacía ver a Daniel que el pueblo iba a volver otra vez. Los 70 años se iban a cumplir. El templo se iba a reedificar otra vez, pero iba a ser profanado por este cuerno pequeño. Es muy bonito darnos cuenta de algo. Como yo os he repetido siempre, Dios limita el mal. Dios no puede quitar el mal del mundo, pero Dios puede limitarlo. Muchas veces hay gente que me ha dicho, si Dios existiera no permitiría tanto mal en el mundo. Si Dios existiera no permitiría que murieran los niños. Si Dios existiera no permitiría esa hambre en el mundo. Yo siempre me hago la misma reflexión. ¿Es porque Dios quiere o porque el hombre tiene esa maldad dentro de él? Estamos descubriendo noticias hoy en día con el tema del coronavirus de gente que hace acopio de mercancía para venderla mucho más cara. Material necesario, material imprescindible. Estas cosas sacan lo mejor del hombre, pero lo peor del hombre también. Gente que hace negocio con todo esto. ¿Y os creéis que las farmacéuticas no van a hacer negocio con el coronavirus? Claro que lo van a hacer. Porque hay gente sin escrúpulos que solo miran el dinero. ¿Es Dios? ¿Es el hombre? ¿Quién? Dios no puede quitar el mal del mundo porque vivimos en un mundo de pecado, pero puede limitarlo. Dios le estaba diciendo a Daniel, va a tu pueblo a sufrir muchísimo, Daniel, hasta tal punto que ese sacrificio va a ser quitado, va a ser erradicado, pero va a ser limitado. 2300 tardes y mañanas y se purificaría. No vamos a entrar en ver esa fecha que representa qué periodo es, porque creo que verdaderamente no es lo importante. Lo importante yo creo es saber que Dios limita el mal. Y en nuestras vidas pasamos por momentos difíciles como hemos hablado, pero Dios nos dice, José Javier, JJ, hasta tanto tiempo y el santuario será purificado. En tu vida, este problema que hay, no te preocupes, que va a tener solución, que vas a ser restaurado, que vas a salir fortalecido, que no te voy a dejar, que voy a estar contigo, aunque tú clames al cielo y digas, ¿dónde estás, Señor? Ahí está Él, con nosotros. Dios limita el mal. El mal no se comporta como Él quiere, sin que Dios lo limite. Y eso es lo bonito de nuestro Dios. No puede quitar todos los males que hay en el mundo, porque vivimos en un mundo de pecado. Y no sería justo si obligara al hombre a hacer el bien, porque todo el mal no viene porque Dios lo trae al mundo. Somos nosotros que traemos este mal al mundo. ¿Por qué mueren los niños? Cuando nos sobra tanta comida en el mundo. ¿Por qué nos envía esa comida hacia aquellos sitios? Porque no interesa. Porque son poderes económicos que dominan todo. No es Dios quien quiere el mal. Dios lo único que puede hacer es limitarlo. Y no me cansaré de decir esto, porque esto es lo verdaderamente importante del libro de Daniel. Dios limita. Dios nos cuida. Y Dios le mostró una visión a Daniel donde iba a cuidar de su pueblo a lo largo de toda la historia hasta la segunda venida. Y Dios le dijo, a pesar de que voy a cuidar a todos, voy a cuidar también de tu pueblo, de lo más próximo, que al final es lo que nos importa. Porque, ¿sabéis? Sufrimos por la gente que tenemos fuera, por aquella gente que está lejos, pero al final lo que más nos preocupa también es lo que más cerca tenemos, nuestra familia, los más próximos. Y Dios promete que también va a cuidar de ellos. ¿Cuánta gente hay sufriendo porque su hija está en este momento en el hospital, o su hijo está cuidando enfermos, o está como médico, o está como auxiliar? Dios nos protege. Eso no significa que no vayamos a pasar por dificultades, que no vayamos a enfermar y que no vayamos a morir inclusive. Pero Dios está ahí. Y lo bonito de todo esto es saber que podemos caminar de la mano con Él y que Él va a estar en todos los momentos con nosotros, cogidos de la mano. Solo quiero dejaros con un detalle. Recuerdo un momento cuando estuve con mi hijo y le estaban cosiendo una herida. Lo que sufría. Pero lo más bonito para mí fue estar con él cogido de la mano. Ver cómo me apretaba la mano en esos momentos.
en esos momentos en que yo hubiera querido estar en su lugar y que me hubieran cosido a mí la rodilla y no a él. Pero mi hijo sabía que su padre estaba ahí apretando con él la mano. Ese es nuestro Dios. Y está apretando la mano con nosotros en estos momentos, aunque no nos demos cuenta. Bendiciones. A seguir luchando. Y mañana terminaremos con el capítulo 8 de Daniel y con la interpretación más clara del capítulo. Que el Señor os bendiga. Y recordad, suscribiros si aún no estáis suscritos a ello, dar like y darle también a la campanilla. Nos vemos mañana. Y mientras tanto, que el Señor os acompañe.